Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. Capítulo 136. Camino está sucediendo 3. El zumbido de los motores del jet ya comenzaba a aumentar. Espera, ¿qué? Yuta miró del rostro impasible de Aizawa al imponente All Might. Sube al avión, repitió Aizawa, con voz firme e inflexible. No tenemos tiempo para debatir esto. Nuestra ruta de vuelo ha cambiado. No nos dirigimos al Atlántico. Pero, Yuta frunció el ceño con fuerza, con la mente hecha un lío. Eso no era lo que, la situación ha cambiado, Akutami, dijo Aizawa, acercándose a él y posando una mano firme sobre su hombro para guiarlo escaleras arriba. Probablemente tengas muchas preguntas, pero no podemos explicártelo todo ahora mismo. Sin embargo, All Might necesita regresar a Japón y no podemos traerte a la isla en este momento. Y antes de que preguntes, no, tampoco te dejaremos aquí. El avión fue fletado específicamente para Island con autorización especial. El hecho de que All Might lo llevara de vuelta a Japón significaba que ese destino quedaba descartado. Tampoco era posible subirlo a un vuelo comercial. Su destino no era un lugar turístico popular al que cualquiera pudiera llegar sin más. Y dejar a Yuta atrás era aún más impensable. Lo que significa que la opción más segura es llevarte de vuelta a Oa. Es el lugar más seguro de Japón mientras resolvemos esta situación. Aizawa exclamó. Una vez que la liga sea desmantelada esta noche, el objetivo desaparecerá. Ya veremos qué pasa después, pero para que eso ocurriera, teníamos que haber estado en el espacio aéreo japonés hace 4 horas. Adelante. Yuta vaciló una fracción de segundo, procesando el giro inesperado, luego asintió y subió las escaleras. Sinceramente, conociendo la situación, ser obstinado o discutir no le haría bien a nadie. El habitáculo era exactamente como lo había imaginado. Asientos de cuero e iluminación tenue, junto con un ligero aroma a café. Lujo funcional. Abróchate el cinturón. Es de All Might, así que ponte cómodo. Aizawa dijo, sacando su teléfono y tecleando rápidamente. Probablemente llamando a Nezu. Yuta, que acababa de sentarse junto a la ventana, cerca del centro, y se había abrochado el cinturón en silencio, estaba atónito. ¿Es suyo? All Might permaneció afuera, en la pista de aterrizaje, con el teléfono ya pegado a la oreja. En una habitación privada, el vapor salía a borbotones de la figura esquelética de All Might mientras tosía varias veces. En el momento en que adoptó esa forma privada, liberó instantáneamente su forma musculosa. Maldita sea. Llevo casi 1 hora así. Tenía que pasar hoy. El hombre sacó su teléfono y marcó un número. La llamada se conectó. Naomasa. Soy yo. Escucha con mucha atención, dijo Toshinori con voz grave y baja. Tienes que detenerlos. Dile a la comisión, dile al director, dile a quien sea que no entre en ese edificio sin mí. Centro de mando improvisado de HPSC, Yokohama Tsukauchi estaba sentado en su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja, rodeado del caos organizado del centro de mando. Los oficiales supervisaban las grabaciones de vigilancia. Las conversaciones por radio crepitaban desde los altavoces. Las pantallas tácticas mostraban las posiciones de los héroes convergiendo en el barrio de camino. Toshinori, dijo Tsukauchi con cautela. No estoy seguro de que eso sea posible ahora. Entiendo tus preocupaciones. Pero pedirle al HPSC que detenga una operación importante las implicaciones no se dijeron.
Había llamado a Olmig no solo porque uno de sus estudiantes estaba involucrado en el 716, a lo que la gente se refiere cuando hace referencia a la línea Yamanote, sino también específicamente por lo que le preocupaba. Pocos conocían la existencia de All for One, y ni Naomasa ni Toshinori tenían planes de cambiar eso. Sin embargo, dado que Toshinori no podía presentarse ahora, detener esto era imposible. Sé cómo suena, pero no tenemos otra opción, dijo Olmig desde el otro lado. Sabes tan bien como yo lo peligroso que es, Naomasa. Si de verdad está detrás de la Liga de Villanos, entonces todos los que participen en esa incursión corren un grave peligro. Sí, Toshinori. No tenemos pruebas, solo sospechas. Tsukauchi abrió la línea de tiempo táctica en su pantalla. La infracción estaba prevista para las 1 horas. Dentro de 57 minutos. Incluso si pudiera convencer al director, ¿qué se supone que debo decirles a los demás? Tsukauchi bajó la voz y miró a los funcionarios del HPSC que estaban a solo unos metros de distancia. Aparte de los altos mandos y Gran Torino, nadie aquí sabe quién es él. No tenemos ninguna razón válida para explicar por qué quieren que esto se detenga. Entonces dígales que estoy solicitando un retraso preventivo. Que tengo información que sugiere, información que no puedes compartir, interrumpió Tsukauchi. Toshinori, mi papel en este grupo de trabajo se debe principalmente a mi familiaridad con el caso y a mi conexión contigo y con la UA. Pero, al fin y al cabo, sigo siendo un detective. Trabajo con personas de rango muy superior al mío. Puedo transmitir tu petición, pero no puedo ordenar un aplazamiento yo mismo. Es la única manera de que me escuchen. Intente retrasar una operación ya programada sin ningún motivo no estaba dentro de sus posibilidades. Sin embargo, Olmig fue diferente. ¿Causaría cierto descontento? Quizás, pero eso solo afectaba a personas como Endeavor. Esperar mucho más tiempo para que el símbolo de la paz, que tenía un interés personal en esto, participara, estaba bajo la influencia de Olmig. Mientras no fuera demasiado tiempo, todo podía pasarse por alto. ¿Cuánto tiempo esperarían? Preguntó Olmig. ¿Qué tan rápido puedes llegar aquí? Silencio en la línea. 4 horas. Tsukauchi se quedó inmóvil. 4 horas. La brecha se produjo en 56 minutos. Olmig les pedía que esperaran casi 4 veces más de lo previsto. Eso suponía una paralización total de las operaciones. 4 horas, repitió Tsukauchi, casi en un susurro. Sintió un escalofrío recorrerle la frente. Toshinori, estás pidiendo una eternidad. Si le digo al director general que debemos mantener la posición durante 4 minutos, no habrá problema. No 4 horas. Levantó la vista y se encontró con los ojos de un oficial de logística de HPSC que pasaba y que llevaba una pila de documentos de autorización final. El aire en la habitación estaba eléctrico con la anticipación de una muerte. Tienen el perímetro cerrado, siseó Tsukauchi, dándole la espalda a la habitación. Los equipos tácticos ya se están moviendo hacia los edificios circundantes. Los civiles han sido evacuados. Y el Endeavor, Tsukauchi miró un monitor que mostraba al héroe número 2 de pie como una estatua de rabia humeante cerca de la camioneta de comando. El Endeavor ha estado mirando la hora durante los últimos 20 minutos. Si salgo y le digo a él y a los otros 40 profesionales que han sido retirados de sus propias jurisdicciones que necesitan permanecer en las sombras hasta las 5 sin una razón adecuada, tendremos un problema muy grande en nuestras manos. El número de personas que conocían la existencia de All for One, incluso dentro del HPSC, era demasiado reducido. Limitado prácticamente a la junta directiva y a algunos otros. Para evitar el pánico público y cubrir su propia incompetencia, nunca permitirían que se filtrara la posibilidad de todo por la existencia. Por lo tanto, revela esta información a los héroes y oficiales presentes que estaba fuera de discusión. Sin esto, no tenían un razonamiento sólido para explicar el retraso de 4 horas más para la inclusión de Olmig. No había manera de evitar este dilema. Solo el director podía ordenar un retraso, pero con el HPSC bajo una enorme presión política después de Yamanote para mostrar resultados, Naomasa básicamente les estaría pidiendo que se arriesgaran al fracaso de la operación, así como al descontento de varios héroes importantes basado en la corazonada de que el enemigo derrotado de Olmig estaba vivo y era lo suficientemente fuerte como para acabar con su fuerza de héroes reunida. Esa fue una tarea difícil. Ya podía imaginar la reacción de Endeavor una vez que esto se transmitiera. La palabra hirviendo de rabia probablemente ni siquiera comenzaría a arañar la superficie.
Entonces diles que lo estoy pidiendo de todos modos, dijo Olmig con voz firme. Diles que si atacan sin mí y tengo razón, enviarán a esos héroes a morir. No puedes saberlo con certeza. No. Pero no puedo arriesgarme a equivocarme. Tsukauchi miró el reloj. 12:04 am. Transmitiré tu petición, dijo finalmente. Pero Toshinori, prepárate. Si se niegan, y es probable que lo hagan, debes comprender las consecuencias. Si la HPSC ignora la petición directa del símbolo de la paz y la incursión se lleva a cabo sin problemas, tu reputación ante la comisión nunca volverá a ser la misma. Te verán como alguien comprometido y paranoico. Prefiero que me llamen paranoico que asistir a 40 funerales, chisporroteó la voz de Olmig. La señal comenzó a interrumpirse cuando los sistemas de comunicación del avión cambiaron para el despegue. Solo consígueme todo el tiempo que puedas. Estoy llevando el piloto automático a la línea roja. Estaré en el espacio aéreo japonés a las 4. Por favor, Naomasa. Lo haré. Tsukauchi hizo una pausa. ¿Estás bien? Suenas, estoy bien. Solo, díselo. La línea se cortó con estática. Tsukauchi se quedó sentado un momento, mirando su teléfono. Luego se levantó, se arregló la chaqueta y caminó por el centro de mando hacia la sala de comunicaciones. Las instalaciones eran un edificio de oficinas reconvertido, uno de los varios que el HPSC mantenía precisamente para este tipo de operaciones. Lo suficientemente grande como para albergar el equipo necesario, lo suficientemente discreto como para no llamar la atención y lo suficientemente lejos del barrio de camino como para ser seguro. A su alrededor, los agentes monitoreaban las imágenes de docenas de cámaras. Las imágenes térmicas muestran firmas de calor en el edificio objetivo. Operadores de radio coordinados con equipos perimetrales. Los analistas de inteligencia rastrearon cada punto de datos en tiempo real. En la pantalla táctica principal, un mapa del distrito de camino brillaba con marcadores codificados por colores. Rojo. Edificio Target, Quinta y calle Kirin, verde. Posiciones de héroes, dispersas en un radio de 3 bloques, azul. Zona de preparación, almacén abandonado, 3 manzanas al oeste, amarillo. Zona de evacuación, despejada, radio de 2 manzanas, naranja. Centro de mando, su ubicación actual, a 10 kilómetros de distancia, la puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Dentro, varias pantallas mostraban imágenes de vídeo de diferentes lugares. Entró Tsukauchi. Detective, reconoció un coordinador del HPSC. Estamos a punto de comenzar la sesión informativa final. El director general se está conectando ahora. La pantalla principal cobró vida con un parpadeo. La presidenta apareció sentada en su despacho en la sede de la HPSC en Tokio, con sus rasgos severos iluminados por el brillo de sus propios monitores. Detrás de ella, a través de ventanas oscurecidas por la noche, se divisaba el horizonte de Tokio. Buenas noches, detective, dijo ella. ¿Cuál es el estado? Señora, dijo Tsukauchi, tomando asiento en la mesa de conferencias. Todos los sistemas están operativos. Estamos a 51 minutos de la brecha. Excelente. Conecten la zona de preparación. Las pantallas del lado izquierdo se activaron. La imagen mostraba el interior del almacén donde se realizaban los preparativos. Paredes de ladrillo visto, iluminación industrial, mapas sobre mesas plegables y equipo táctico dispuesto sobre ellas. Y, lo más importante, héroes. Docenas de ellos. Endeavor permanecía en el centro, con llamas bajas pero constantes alrededor de sus hombros, con los brazos cruzados mientras estudiaba una representación holográfica del edificio objetivo. Besgeanist se encontraba cerca, revisando las rutas de aproximación junto al Monte Lady y el bosque de Kamui. Gran Torino estaba sentado sobre una caja al fondo, pequeño y desgastado, pero observándolo todo con ojos penetrantes. Otros héroes llenaban el encuadre. Algunos de los mejores de Japón, todos listos para la acción. Esfuerzo, dijo la presidenta. Estado final. Endeavor miró a la cámara. Todos los equipos listos, señora. Entrada delantera y trasera sincronizadas. Disparo de borde. Otra pantalla activada. Este muestra una vista de la cámara del casco desde una azotea oscura. La imagen era granulada, estabilizada por tecnología, y mostraba la parte trasera del edificio objetivo desde arriba. Aún en posición, se escuchó la voz de Edgesot. No hay cambios en el estado del objetivo. Los escaneos térmicos muestran 4 adentro confirmados, todos estacionarios. No hay indicios de conciencia. Equipos periféricos.
Todas las posiciones confirmadas, informó un coordinador táctico del HPSC. 5 equipos cubriendo las rutas de salida. Servicios de emergencia ubicados fuera de la zona de evacuación. Médico en espera. La señora presidenta asintió. ¿Y qué hay de la situación de los civiles? La evacuación se completó a las 22 horas. Toda la zona había sido desalojada con la excusa de una fuga de gas y los residentes habían sido reubicados en refugios temporales. Bien. La presidenta recorrió con la mirada todas las transmisiones de vídeo. Endeavor, explícame la brecha una vez más. El objetivo principal es el villano Kurohiri, creador del portal de teletransporte. Edgesot se ha ofrecido voluntario para neutralizarlo de inmediato, sin darle oportunidad de teletransportarse. Una vez que Kurohiri esté bajo contención, no habrá escapatoria para los demás. Si existen variables como las armas biológicas que se han creado, lo que seguirá será una fuerza abrumadora por parte de las mejores fuerzas de Japón. Incluso los peores escenarios son manejables. ¿Damnificados? Mínimo nulo. Bien, dijo, dirigiendo su atención a la habitación. ¿Alguna duda antes de continuar? Eso era todo. Tsukauchi respiró hondo. Señora, dijo. Tengo novedades. Acabo de recibir un mensaje de All Migs. HMM. Todas las pantallas mostraron una reacción. All Mig. La presidenta se giró hacia él. ¿Dónde está? ¿Se unirá a esta operación? Sí, señora. Se lo informé hace poco, solo para descubrir que estaba fuera del país por asuntos clasificados, dijo Tsukauchi con voz firme. Está solicitando que pospongamos la operación hasta que pueda regresar a Japón y participar. El silencio se apoderó de la sala de conferencias. Cada pantalla mostraba una reacción diferente, con varios héroes intercambiando miradas. ¿Fuera del país? Se burló Endeavor. ¿El símbolo de la paz está ausente durante la mayor movilización en una década? ¿Y ahora tiene el descaro de pedirnos que esperemos? El rostro de la señora presidenta se frunció. ¿Por cuánto tiempo? Tsukauchi sentía todas las miradas puestas en él, tanto en la habitación como a través de las transmisiones de vídeo. 4 horas, señora. Calcula que llegará aproximadamente a las 4:30 de la mañana. La señal de la zona de preparación se interrumpió. 4 horas. Eso es completamente, estamos listos ahora, la liga podría, basta. La voz de Endeavor se abrió paso entre el ruido, silenciando a todos los demás. Sin embargo, sus llamas ardían con más fuerza. Una furia apenas contenida que irradiaba a través de la transmisión de video. Todos los héroes en el área de preparación se volvieron para mirarlo, y luego a la cámara. Detective Tsukauchi, dijo Endeavor lentamente. Explícale el razonamiento de All Migs. Ahora mismo. Tsukauchi escogió sus palabras con sumo cuidado. Le preocupan posibles elementos hostiles que van más allá de nuestra evaluación de inteligencia actual. Cree que puede haber amenazas que requieran su participación específica para contrarrestarlas eficazmente. ¿Qué amenazas? Preguntó un director de operaciones del HPSC desde otra pantalla. Sospecha que la tecnología detrás del Nomu podría indicar la participación de una persona en particular de su pasado. ¿Qué individuo? Insistió Endeavor. Esa información está clasificada al más alto nivel. La expresión de Endeavor se volvió fría. Por supuesto que sí. Se giró ligeramente y se dirigió a los héroes que lo rodeaban en la zona de preparación. All Mig, que no está aquí, que no explica dónde está ni qué hace, quiere que 40 héroes profesionales reunidos se queden de brazos cruzados durante 4 horas. Todo por motivos clasificados sobre los que se niega a dar detalles. Varios héroes se removieron incómodamente. No pierdas la calma, Endeavor, dijo Gran Torino desde atrás. Estamos hablando de All Migs. El símbolo de la paz. Si él, de entre todos, está preocupado por algo, es una preocupación válida y un motivo para ser precavido. Entonces que explique de qué se trata, las llamas de Endeavor crepitaron peligrosamente. Si hay información fidedigna que indique que necesitamos a All Migs específicamente, deberían informarnos. Si no la hay, miró directamente a la cámara. Entonces esto es pura paranoia. El día terminará en 4 horas, añadió Mount Lady. Ya hemos desalojado 3 manzanas. No se puede mantener a tanta gente en los refugios hasta el amanecer sin que surjan preguntas. Tiene razón, añadió Kamui Wos. Cuanto más esperemos, mayor será la probabilidad de que la excusa de la fuga de gas fracase. No tenemos información sobre los movimientos de la liga.
Si Kurohiri ve un reportaje o una publicación en redes sociales de un residente desplazado, se darán cuenta de que algo anda mal y desaparecerán en cuestión de segundos. Gran Torino frunció el ceño. Todos, estamos hablando de Olmigs. ¿De verdad creen que diría algo así por pura paranoia? Endeavor resopló. ¿Acaso uno de sus alumnos no estuvo involucrado en la línea Yamanote? Por lo que sabemos, podría tratarse simplemente de su deseo de obtener justicia por su mano. Gran Torino frunció el ceño. Eso es demasiado, Endeavor, y lo sabes. Yo seré quien lo decida, respondió Endeavor. Somos héroes profesionales a punto de ejecutar una operación importante. Merecemos información veraz, no misterios. Se volvió hacia la cámara. Detective, ¿puede Olmig proporcionar pruebas concretas que respalden su petición? Tsukauchi negó con la cabeza lentamente. Tiene sospechas basadas en el análisis del Nomu. Pero ninguna prueba confirmada. ¿Sospechas? Se supone que debemos de tener una operación preparada durante 4 horas, 40 héroes, días de búsqueda y una ventaja táctica óptima, ¿solo porque Olmig tiene sospechas? Está solicitando un aplazamiento preventivo basado en, sin fundamento alguno, interrumpió Endeavor. ¿Te oyes, detective? Las palabras de Olmig prácticamente se burlan de nosotros. ¿Eh? Tsukauchi estaba atónito. ¿Cuándo había pasado eso? El ceño de Endeavor se frunció aún más. Ni siquiera lo ves, ¿verdad? Supongamos que hay un enemigo a pesar de la falta de pruebas concluyentes. Contamos con 40 de los héroes más capaces que pudimos reunir con poca antelación. Lo que tú y Olmig insinúan con esto significa, en esencia, que esta amenaza es un individuo al que, como colectivo, no podemos derrotar. Su rostro se contrajo de furia. En otras palabras, sin Olmig, el resto de nosotros somos prácticamente inútiles. Si ese es el caso, ¿qué sentido tiene que hayamos pasado por todo esto? ¿Por qué no lo dejaron liderar desde el principio si era el único capaz de derrotar esta amenaza? Eso no es justo, dijo Gran Torino. La verdad rara vez existe. Endeavor miró a los héroes reunidos. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos a Olmig para capturar a 4 villanos? Nadie habló. ¿Cuántos de ustedes creen que 40 héroes profesionales, incluido el número 2, varios héroes del top 10 y apoyo táctico especializado, no son suficientes para hacer frente a cualquier amenaza que aparezca? Silencio absoluto. Si ni siquiera podemos hacer esto sin tener a Olmig a nuestra disposición para que nos limpie el trasero, entonces la sociedad de héroes es un chiste, dijo Endeavor con frialdad. Si tal amenaza existe, ¿por qué nunca nos han informado al respecto? El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los héroes que aparecían en los monitores sintieron el peso de las palabras de Endeavor. Ya no se trataba solo de la misión, se trataba de su valía como profesionales. Después de todo, estas personas eran lo mejor de lo mejor. Muchos habían pasado por encima de incontables otros para llegar a su posición actual. Independientemente de lo exaltado que fuera Olmig, la petición de Tsukauchi equivalía a pisotear su autoestima. Tsukauchi echó un vistazo a la pantalla principal, donde la presidenta permanecía sentada como una estatua de piedra. Esperó a que interviniera para brindarle el apoyo que necesitaba. Tal como había dicho antes, al fin y al cabo, solo era un detective y no tenía forma de detenerlo. Ese poder residía en ella. Como presidenta, era imposible que desconociera a All for One. Por lo tanto, era una de las pocas personas que habían visto los archivos clasificados de la batalla de hacía 5 años. Sabía que él era la razón por la que el HPSC tenía un presupuesto secreto para la limpieza especializada. Pero ella permaneció en silencio, con la mirada fija en Endeavor. Maldita sea, pensó Tsukauchi, con el estómago revuelto. Nos va a dejar tirados. A pesar de esperarlo, la realidad siempre era amarga. Si admitía que la amenaza era real, tenía que admitir que la comisión llevaba años mintiendo a los 10 mejores. En efecto, esos eran sus pensamientos en ese momento. Al otro lado de la pantalla, la directora de toda esta operación, la presidenta del HPSC, permanecía sentada en silencio en su silla. En una pantalla, Endeavor aparecía rodeado de 40 héroes, algunos de los mejores de Japón, listos para la acción. En otra, Tsukauchi se veía cada vez más desesperado, esperando un apoyo que nunca llegaba. Ella sabía exactamente qué le preocupaba a Olmig. All for One. Hace 5 años, ella fue la encargada de coordinar la limpieza. Fue la decisión correcta entonces. Sigue siéndolo ahora.
Si admitía que All for One podría estar vivo o validaba de alguna manera la preocupación de All Might, entonces tendría que explicar por qué el HPSC había ocultado esa posibilidad durante 5 años. ¿Por qué el héroe número 2 nunca había sido informado? ¿Por qué los 10 mejores habían permanecido ajenos a la mayor amenaza para Japón? Las repercusiones políticas serían catastróficas. Así como el nombre y las palabras de All Might tenían peso, también lo tenía el descontento conjunto de más de 40 héroes. Sobre todo teniendo en cuenta la lesión de All Might y su menguante poder. ¿Se enemistarían con docenas de otros héroes solo por una corazonada? Peor aún, si la información se filtraba, y con 40 héroes en esta llamada, se filtraría, y cundiría el pánico. Toda la base de la sociedad de héroes de la posguerra se construyó sobre una sola narrativa. All Might derrotó al mal supremo. Ahora estamos a salvo. Revelar que el mal supremo aún podría estar vivo destrozaría esa narrativa de la noche a la mañana. No. Cualquier controversia que pudiera haber en la decisión quedó anulada. Mejor dejar que la incursión continúe. Mejor confiar en 40 héroes profesionales con una ventaja táctica abrumadora. Prefiere arriesgarse a una masacre antes que perder el control de la situación. ¿Y si All Might tenía razón? Entonces ella se encargaría de las consecuencias. Manipularía la historia. Controlaría la narrativa. Se aseguraría de que la autoridad del HPSC permaneciera intacta. Ese era su trabajo. Garantizar la estabilidad y el control de la sociedad de héroes. El heroísmo podía dejarse en manos de los verdaderos héroes. Para eso les pagaban. Señora presidenta, intentó Tsukauchi por última vez. El riesgo de la inacción es mayor, detective, dijo finalmente la presidenta con voz excesivamente tranquila. No miró a Tsukauchi, miró el mapa táctico. Tenemos 42 héroes profesionales en el lugar y una oportunidad que se esfuma a cada segundo. Si les ordenamos a estos héroes que se retiren durante 4 horas, basándonos en una corazonada que All Might ni siquiera explica a sus compañeros, socavaremos los cimientos mismos de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. La presidenta miró a Tsukauchi a través de la pantalla. Detective, le pregunto de nuevo. ¿Aportó All Might alguna prueba concreta? ¿Un nombre? ¿Un perfil de don específico que justifique detener a 40 profesionales y a un grupo de ataque del HPSC? Tsukauchi sintió que se le helaba la sangre. Ella no solo guardaba silencio, estaba ocultando la verdad activamente para salvar la imagen de la comisión. Señora presidenta, insistió Tsukauchi. La intuición de All Might nunca ha... All Might no se encuentra actualmente en Japón, interrumpió, dirigiendo su mirada hacia el detective. Hemos notado su ausencia y sus preocupaciones han sido registradas. Sin embargo, no podemos comprometer el impulso táctico basándonos en ansiedades históricas. Finalmente, dirigió su mirada directamente a Endeavor. El HPSC no toma decisiones tácticas basándose en historias de fantasmas, Endeavor. Si All Might tuviera información, debería haber presentado un informe formal antes de abandonar el país. Como no lo hizo, debemos confiar en la fuerza actualmente reunida. Las llamas del Endeavor se encendieron en un breve y triunfal estallido. Entonces la respuesta es no. Partimos a la 1. Entonces, está decidido. Endeavor, tienes el mando sobre el terreno. La brecha se abrirá según lo previsto a la 1 horas. Esperen. Gran Torino dio un paso al frente, su pequeño cuerpo a punto de desbordarse de ira. Se equivocan. ¿Creen que esto se trata del ego de All Might? Está intentando salvarles la vida. Si logran entrar en ese edificio y el hombre que le preocupa está allí, sus rangos no significarán absolutamente nada. Endeavor miró al veterano héroe con expresión de fría lástima. HMPH. ¿Alguien puede decirme de dónde salió este viejo? ¿Cómo diablos se involucró en este caso? Tsukauchi se sintió paralizado. Él es un conocido de All Might. No es solo un conocido, dijo Gran Torino entrecerrando los ojos. Yo mismo lo entrené. Por eso digo que estás cometiendo un grave error. Debería haber imaginado que, estando conectado con alguien, lo apoyarías. Le dirigió una última mirada al anciano antes de darse la vuelta. No tengo más tiempo para esto. Ya está decidido. Si no quieres participar en la incursión, simplemente mantente al margen y observa. Será lo mismo con o sin tu ayuda. Esas fueron sus últimas palabras sobre el tema. Y a juzgar por su semblante sombrío, todos estaban seguros de que no aceptaría otra discusión. HMPH. ¿Cómo te atreves a menospreciarme, All Might? Pensó en Hito Doroti con furia ardiente.
Sin duda, no lo habría permitido si el presidente hubiera decidido ponerse del lado de Olmig con semejante argumento ridículo. O bien habría asaltado el edificio él mismo, o peor aún, la HPSC habría tenido que buscar un nuevo segundo al mando y lidiar con las consecuencias. Por suerte, no todo el mundo era tan tonto como estos dos idiotas. ¿Y qué si Olmig tenía razón? Jamás creería que existiera un enemigo capaz de derrotar a un escuadrón de héroes de ese calibre. Sobre todo si se trataba de Olmig, un tipo con una fuerza descomunal. Para él, probablemente todos los enemigos eran iguales. Las pantallas comenzaron a desconectarse una a una. Primero, los altos funcionarios de la HPSC, cuyas transmisiones se interrumpieron con breves mensajes de confirmación. A continuación, los coordinadores del departamento, que volvieron a sus puestos de monitoreo. La transmisión de la presidenta permaneció activa un momento más, con una expresión impasible, tallada en piedra. Detective Tsukauchi, dijo con voz desprovista de calidez. Infórmele a Olmig de la decisión de la comisión. La operación Camino se llevará a cabo a la 1 hora según lo previsto. Si llega a tiempo para participar, podrá unirse como recurso adicional. De lo contrario, no terminó de hablar. Al instante siguiente, la pantalla se apagó. Tsukauchi estaba sentado en la sala de conferencias, con aspecto algo perdido. Maldita sea. Sacó su teléfono y marcó el número de Olmig. La llamada se conectó al primer timbre. ¿Naomasa? Preguntó Toshinori. ¿Qué dijeron? Tsukauchi cerró los ojos. Dijeron que no. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. El presidente autorizó proceder según lo planeado, respondió Tsukauchi mientras señalaba con la cabeza. Invasión a la 1 horas. Endeavor tiene el mando operativo. Ellos, la voz de Toshinori se quebró. ¿De verdad van a hacerlo? Toshinori, ella lo sabe, ¿verdad? Interrumpió Olmig. Tsukauchi no respondió. No era necesaria ninguna respuesta. Gran Torino está autorizado a ordenar la retirada inmediata si las cosas salen mal. Será demasiado tarde si algo sale mal, dijo Olmig con gravedad. Lo sé. Te mantendré al tanto de los próximos acontecimientos. Es una lástima, pero no podemos detener a Toshinori. Por ahora, levantó la vista. Solo podemos esperar que tengan un éxito rotundo y que quedes como un tonto cuando aterrices. La línea se cortó. Distrito Camino, zona de preparación, 0048. El almacén estaba en silencio ahora, la tensión se palpaba en el ambiente. Los oficiales estaban de pie, completamente equipados, realizando las últimas comprobaciones de equipo para aquellos que lo necesitaban. Verificación de estado final, gritó Endeavor. Equipo Alfa. Listo, confirmó Besjanist, ajustándose el cuello de la camisa. Acceso por la entrada principal confirmado. Equipo de asalto probado. Equipo Bravo. Listos, respondió Ganorka. Entrada trasera asegurada. Cargas antiaéreas activadas. Monte Lady, bosque de Kamui. Listos, dijeron al unísono. Equipos periféricos. 5 confirmaciones llegaron por radio en rápida sucesión. Edgesot, lectura térmica final. Desde su posición en la azotea al otro lado de la calle, comprimido al ancho de un hilo e invisible, Edgesot informó. Se han confirmado 4 señales térmicas. Planta baja. 2 objetivos. Uno en movimiento, otro inmóvil en una esquina. Planta superior. Un objetivo, en posición de descanso. Sótano. Un objetivo, en posición de descanso. No se han producido cambios en los últimos 15 minutos. No se han percatado de su presencia. Endeavor asintió, estudiando la pantalla táctica por última vez. Todo fue perfecto. Civiles evacuados. Perímetro asegurado. Vigilancia confirmada. Este era el momento. El momento que demostraría que Japón no necesitaba que Olmig le guiara en cada crisis. Escuchen bien, dijo Endeavor a los héroes reunidos. En 10 minutos, irrumpimos en ese edificio simultáneamente desde 4 puntos. Capturamos a la Liga de Villanos. Y le demostramos a todo el país que la sociedad de héroes no necesita esperar a que un solo hombre se sienta seguro. Varios héroes asintieron, mientras que la mayoría permaneció en silencio. Después de todo, la mayoría de estos héroes habían alcanzado la fama durante la era de Olmig. Si bien estaban de acuerdo con las palabras de Endeavor, albergar cualquier tipo de resentimiento contra Olmig, como claramente lo hizo Endeavor, no era algo de lo que fueran capaces. Comprobación del tren de aterrizaje completada. Pasemos a las posiciones finales. Aproximación silenciosa. Sin errores.
Los héroes se dispersaron, dirigiéndose a sus puntos de brecha asignados con la eficiencia propia de la práctica. Gran Torino permaneció en un rincón, observando con una expresión que hizo que las llamas de Endeavor parpadearan de irritación. El viejo héroe no había dicho ni una palabra más desde que terminó la conferencia, pero su presencia era un recordatorio constante de la advertencia de Olmigos. Aquello lo irritaba enormemente. Endeavor se dirigió hacia la salida del almacén, mientras las llamas brillaban con mayor intensidad a medida que se alejaba. Detrás de él, Gran Torino cerró los ojos. Toshinori, por favor, que te equivoques. Por favor, solo por esta vez, que te equivoques. Una vez que todos estuvieron en sus puestos, Endeavor dio la orden. Comenzar. Barrio Camino, Quinta y Calle Kirin, 0058. El bar estaba oscuro y silencioso. Kurohiri estaba de pie junto a una silla cerca del mostrador destruido, la luz roja de la consola de comunicaciones reflejándose en sus ojos amarillos empañados. Maestro, ¿está seguro de esto? Preguntó Kurohiri en voz baja. Una fuga de prisión de esta magnitud, en el clima actual, parece una imprudencia. ¿Temerario, Kurohiri? Se oyó la voz de All for One a través del altavoz, con un tono divertido. ¿Ves algo malo en que un estudiante por fin muestre iniciativa? El plan en sí es sólido, respondió Kurohiri, puliendo un vaso que no necesitaba ser limpiado. Pero los héroes nos buscan con una ferocidad nunca antes vista. ¿No deberíamos ser más cautelosos? ¿Esperar el momento oportuno? No hay mejor momento perfecto que el que uno mismo crea, reflexionó la voz, con un tono filosófico pausado. Tomura está madurando con cada lección, más rápido de lo que esperaba. Este revés en la línea Yamanote, le ha ampliado la perspectiva. Está empezando a pensar en lo que realmente quiere. Sus convicciones, sus métodos, por fin están confluyendo. La llamada de Hiran había tenido un efecto cualitativo en la personalidad de Tomura. En apenas 3 meses, desde su imprudente plan original de atacar la OA, ahora demostraba un nivel de pensamiento verdaderamente digno de un futuro símbolo del mal. La experiencia fue, sin duda, la mejor maestra. Una fuga de prisión en este momento es justo lo que necesita la sociedad de héroes para acabar. Si bien es cierto que Tomura aún carece de la paciencia innata que le exijo, este no es uno de esos momentos. Además, siempre me ha gustado un poco más de caos y pánico. Les recuerda a las personas lo frágil que es su paz. Maestro, no importa, Kurohiri. La voz era definitiva, absoluta. Todo está dentro de mis planes. Siempre estaré aquí para Tomura, guiándolo para que se convierta en el próximo símbolo del mal. Como su maestro, es mi deber ayudarlo siempre que lo necesite. Dejarlo crecer. Dejarlo desear. Su voz hizo una pausa. No debemos reprimir sus deseos ahora que por fin empieza a pensar por sí mismo. Eso sería una pésima enseñanza. La forma de niebla de Kurohiri se estabilizó ligeramente. Ya veo, maestro. En ese caso, la pared estalló hacia adentro. El hormigón, los ladrillos y las barras de refuerzo se desintegraron en una ola de aire y llamas sobrecalentadas. La onda expansiva arrojó botellas de los estantes, destrozó el espejo detrás de la barra y derribó los muebles. ¿Qué demonios? Endeavor se lanzó a través de los escombros como un meteorito, fijando sus ojos instantáneamente en el villano del portal de teletransporte. No se muevan, villanos. Nos han encontrado. Kurohiri reaccionó por instinto, expandiendo su forma de niebla para crear un portal de teletransporte. Endeavor salió disparado hacia adelante, con llamas brotando de sus piernas en una explosión de propulsión que lo lanzó al otro lado de la habitación. Su puño impactó contra el núcleo de Kurohiri antes de que se pudiera formar el portal. El impacto fue catastrófico. El cuerpo de niebla de Kurohiri se condensó bajo la fuerza del impacto, y el collarín metálico que llevaba se calentó al instante mientras las llamas de Endeavor lo envolvían. Fue lanzado hacia atrás, atravesando el bar, destrozando botellas y muebles, y estrellándose contra la pared con la fuerza suficiente para agrietar el yeso. El televisor montado en la pared explotó en una lluvia de chispas. Kurohiri se desplomó, la niebla parpadeaba débilmente y el collarín metálico que llevaba alrededor del cuello brillaba al rojo vivo. Apenas podía soportar el dolor cuando le aplicaron fuerza en el cuerpo, manteniéndolo inmovilizado. Dije que no te movieras. En los aposentos, Tomura Shigaraki se despertó sobresaltado por el estruendo. Su mano se dirigió inmediatamente a la máscara de su padre, que estaba en la mesita de noche, y sus dedos se cerraron a su alrededor cuando la pared estalló hacia adentro.
Una mano gigante emergió entre los escombros, con dedos lo suficientemente grandes como para rodear un automóvil. ¿Qué demonios? La enorme mano se cerró alrededor de Shigaraki antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, levantándolo de la cama como un niño que agarra a una muñeca. Lo tengo. Gritó MT. Lady por su comunicador. Maldita sea. El chico intentó descomponerla, solo para descubrir que las yemas de sus dedos se presionaban contra su propio cuerpo en lugar del de ella. Escapar usando la descomposición era imposible. La mano lo arrastró a través del muro destrozado hacia el exterior, donde la policía y los héroes rodeaban el edificio. «Suéltenme», gritó, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. «Los mataré. Los mataré a todos. Los mataré». «Guárdalo», dijo MT. «Lady. Estás acabado. Maldito seas». Al otro lado del pasillo, Besgeanist ya había tejido un capullo de fibras de carbono de alta resistencia alrededor de Rappa. El luchador rugió, forcejeando contra los hilos, pero Gamorca se cernía sobre él, con sus emisores sónicos zumbando en señal de advertencia. «Despejado», dijo Geanist con calma por su comunicador. «El fugitivo ha sido detenido». Por otro lado, Kamui Watch se quedó de pie frente a Deidoro Sakaki con una expresión de leve confusión. Había desatado una prisión lacada y opresiva, lista para acabar con el villano. Sin embargo, el hombre ni siquiera se había despertado cuando la pared explotó. Seguía roncando, apestando a alcohol, desplomado en el rincón donde se había desmayado horas antes. Kamui Watch lo envolvió con ramas, levantando con cuidado al borracho inconsciente. «Seguro. Supongo», dijo, observando cómo la policía inundaba el edificio como una marea creciente. «Despejado. Despejado. No hay más hostiles». Endeavor permanecía de pie junto al Kurohiri, cuyas llamas seguían ardiendo con firmeza. Escuchaba atentamente el canal, esperando cualquier giro inesperado de los acontecimientos. No pasó nada. Solo el sonido de la lluvia y el clic de las esposas. HMPH, se burló Endeavor, dejando atrás la tensión de sus hombros. Justo como lo imaginaba. Las advertencias de Olmig no eran más que tonterías. HMM. Todo poder. La voz repentina sobresaltó al héroe número 2, quien giró la cabeza bruscamente hacia la caja del altavoz en la pared, que seguía funcionando a pesar de la destrucción. ¿Eh? Bueno, reflexionó All for One desde el altavoz. Parece que tus preocupaciones no eran infundadas después de todo, Kurohiri. Kurohiri luchaba por levantar la cabeza contra el agarre de Endeavor. Maestro, ni se te ocurra moverte, Wargate, amenazó Endeavor, con la palma de la mano al rojo vivo cerca de la cabeza de Kurohiri. Todavía te debo una por la última locura que hiciste en Osu. A menos que quieras acabar reducido a cenizas, quédate quieto. No sufriré ninguna consecuencia aunque todos ustedes mueran aquí esta noche. Dirigió su fría mirada de ojos dorados hacia quien hablaba. HMPH. Así que ese bastardo tenía razón después de todo. Era de esperarse. Para llamarte maestro, probablemente eres la supuesta amenaza sobre la que Olmig quería advertido. Reflexionó All for One. Qué interesante. El hecho de que hables así, ¿acaso Olmig no está contigo? El rostro de Endeavor se ensombreció. Soy yo quien hace las preguntas. Todo este lugar está rodeado. Ríndete y tal vez te dejemos vivir. Ya veo. Así que realmente no está aquí, la voz desestimó por completo a Endeavor, centrándose únicamente en la ausencia de su rival. Qué raro. De verdad que es raro. Esto no tiene sentido. Si sospechara que estoy involucrado, no hay manera de que les hubiera permitido venir solos. Eso sugiere que no está cerca, o que no puede estar aquí. O tal vez sea una trampa para atraparme. Reflexionó el grupo. All for One reflexionó sobre la última idea, pero la descartó rápidamente. Con todo lo que había sucedido en los últimos años, la última era bastante improbable. En ese momento, varios agentes irrumpieron en la habitación con las armas desenfundadas y las linternas abriéndose paso entre el humo y la destrucción. Endeavor, ¿qué está pasando? La voz de Besgeanist se escuchó a través del comunicador. ¿Con quién estás hablando? Endeavor mantuvo la vista fija en el altavoz, cuyas llamas crepitaban con furia apenas contenida. Hay alguien más involucrado. Por lo que parece, es el líder de la Liga de Villanos. Se está comunicando a través de este altavoz. Todos se dieron cuenta. Interesante. Qué interesante. ¿A qué clase de juego estás jugando, Olmig? Esto no es propio de ti. Zen Shigaraki reflexionó. ¿Hay alguna forma de rastrearlo?
En la línea de comunicación se escuchó la voz de Ganorka. Ya estamos trabajando en ello, dijo un técnico del HPSC mientras sacaba el equipo. Denos algo de tiempo. ¿No? ¿Todavía no aparece? Exclamó el Forwan. Ya veo. Ya veo. Vaya juego. Esto no es un juego, dijo Endeavor con tono sombrío. Ya que estás detrás de la Liga de Villanos, eso facilita las cosas. ¿Quieres recuperar a tu gente? Entonces, da la cara. ¿O eres demasiado cobarde para enfrentarnos directamente? Silencio. Entonces All for One se rió. ¿Crees que esto es gracioso, eh? Preguntó Endeavor con frialdad. Bueno, espero que puedas seguir riendo. Has perdido. ¿Es eso así? Tanto si te escondes aquí como si no, cuando te encontremos, tú y tu gente pagaréis por lo que habéis hecho. No hay escapatoria. Ah, ¿sí? La voz de All for One era ligera, casi coloquial. Qué justo eres. Aunque supongo que tienes razón. Con Kurohiri capturado y mi proyecto personal aún sin estar del todo listo, mi alumno no puede escapar. Es realmente preocupante. Endeavor frunció el ceño. ¿Estaba de acuerdo? Aunque no siento que haya perdido. No, Endeavor. Creo que la palabra que buscas es expuesto. Y me temo que no soy yo quien es vulnerable. Entonces, con una última risa escalofriante, la comunicación se cortó. La luz roja de la consola parpadeó una vez y se apagó, sumiéndose en una profunda oscuridad. Endeavor permaneció tenso, con sus llamas ardiendo y la mirada fija en las ruinas, buscando una explosión repentina, una trampa oculta o un Omu. Durante un minuto entero, el único sonido fue el crepitar de su propio fuego y la respiración agitada de los equipos tácticos. No pasó nada. Tras unos segundos más de silencio asfixiante, Endeavor enderezó la postura y exhaló con irritación. HMPH. Huyó. Un cobarde escondido tras una pantalla, tal como sospechaba. Endeavor. Informar sobre el estado. La voz de Besgeanist se escuchó a través de las comunicaciones. Estoy bien, dijo Endeavor con voz arrogante, apartándose del altavoz. Reúnanlos a todos. Consíganme las sujeciones adecuadas para este. Y llamen a la presidenta. Díganle que la amenaza no era más que una voz en un altavoz. 5 minutos después, la Liga de Villanos estaba formada en la calle bajo los reflectores de los coches patrulla. Shigaraki, inmovilizado por 2 agentes y los hilos de Besgeanist, miraba fijamente a Endeavor a través de la lluvia con los ojos llenos de veneno puro e inalterado. ¿Así que esta es la gran Liga de Villanos? Endeavor los miró con desdén. Ya no son tan grandes, ¿verdad? Todo es culpa de Stein, siseó Shigaraki, con la saliva salpicando sus labios. Si ese bastardo hubiera sido medio segundo más rápido en Osu, ya estarías bajo tierra. El rostro de Endeavor se ensombreció al recordar aquel día vergonzoso. Stein está en la cárcel. Y tú estás a punto de unirte a él. Agradece que sea un profesional, muchacho, o te borraría ese recuerdo a fuego. En el centro de mando de Yokohama, Tsukauchi observaba la transmisión en directo del dron, y finalmente sus hombros se relajaron. Soltó un largo suspiro de alivio mientras se recostaba en su silla. No hay rastro de él, pensó, mientras cogía su teléfono para enviarle el mensaje de todo despejado a Toshinori. Por suerte, te equivocaste, Toshinori. Mientras tanto, en el perímetro más externo, 2 héroes de rango B permanecían cerca de un control de carretera, apoyados en su coche patrulla y observando las luces lejanas de la redada. ¿Eso fue todo? Una negó con la cabeza. ¿Tanto alboroto por un grupo de chicos en un bar? A Endeavor ni se le movió el dedo. Sí, pensar que ellos causaron el 716, respondió el segundo, extendiendo la mano hacia un termo. Creí que esto iba a ser mucho más difícil. Sí, todo ese esfuerzo de búsqueda y despliegue para esto, casi me siento insatisfecho. Murmuró alguien con un cigarrillo en la boca. Y yo que pensaba que tendríamos que meternos en la acción y luchar un poco. Hay pocas probabilidades de que nuestros nombres salgan en los titulares por esto. Apenas había terminado de hablar cuando la heroína le dio un puñetazo en el hombro. Guay. ¿Por qué hiciste eso? No lo gafes. A diferencia de ti, yo solo quiero irme a casa y echarme una buena siesta. Estoy de su lado. Sinceramente, creo que apuntarme a esto fue una pérdida de tiempo. ¿Una pérdida de tiempo, eh? Murmuró el héroe fumando, recostándose contra el capó del coche. Al menos la paga se detuvo. La lluvia, que había sido una llovizna constante, parecía intensificarse por momentos.
Y entre la lluvia, una silueta negra se hizo visible, apareciendo en la esquina de un callejón a lo lejos. ¿Eh? El héroe fumador de cigarrillos se quedó atónito. ¿Qué es eso?, susurró la heroína, mientras su mano se dirigía a la empuñadura de su arma de apoyo. Por la calle oscura y desierta, una figura se acercaba caminando. Era un hombre, sin duda. Vestía un impecable traje negro, con el andar refinado de un caballero, un paraguas sobre la cabeza y la tranquilidad de quien pasea. Por supuesto, eso es lo que habrían pensado de no ser porque no podían ver su rostro, oculto por algo oscuro. ¿Quién es ese?, preguntó el tercer héroe, enderezándose. Oiga. Señor. Por favor, dé la vuelta. Esta zona está oficialmente restringida para asuntos de héroes. Los civiles deben abandonar la zona. El hombre no se detuvo. Ni siquiera redujo la velocidad. Cuanto más se acercaba, más nítidos se volvían los rasgos. Lo que antes se creía que era un sombrero resultó ser una especie de máscara industrial. Es un villano, dijo la heroína, preparándose mientras tomaba su radio. Despacho, tenemos un no identificado. El hombre del traje alzó la mano. De repente, la extremidad se deformó. Las venas se abultaron como gruesos cables bajo la tela de la manga, y un rayo rojo oscuro comenzó a trazar arcos eléctricos entre sus dedos. Al instante siguiente, se formó un vacío localizado en el centro de la calle. Mierda, All for One ni siquiera los miró. Simplemente disparó. Cañón de aire más extremidades elásticas más impulsor cinético 4 más mejora de fuerza X3. Una enorme e invisible lanza de aire comprimido arrasó la calle con la fuerza de un huracán. Los tres héroes fueron lanzados sin resistencia, apareciendo desgarros en su piel al ser impulsados por la fuerza del viento. Junto con ellos se fueron las furgonetas, los coches y los escombros de la tierra misma. Destrozó el edificio que tenía delante, y el siguiente, con un estruendo similar al de un terremoto, dejando a su paso una estela de destrucción. La estela de destrucción total rugía directamente hacia el bar, situado a 1 kilómetro de distancia, despejando el camino para el rey de los villanos. El estallido del cañón de aire comprimido arrasó la calle como la ira de un dios. La onda expansiva impactó el perímetro exterior, arrancando aceras, demoliendo escaparates y volcando coches como si fueran juguetes. La onda de presión se propagó hacia afuera, haciendo estallar ventanas a lo largo de varias manzanas, destruyendo automóviles y derrumbándose edificios. Una docena de oficiales quedaron atrapados en la explosión inicial. Sus cuerpos salieron disparados por los aires antes de estrellarse contra las paredes con la suficiente fuerza como para dejar grietas. Un héroe con la peculiaridad de un búfalo mutante apenas se había dado la vuelta cuando fue aplastado bajo el peso de un edificio que se derrumbaba. La destrucción trazó una línea recta hacia el bar donde la Liga de Villanos permanecía sentada, esposada. Auge. El polvo y los escombros volaron en todas direcciones. El estruendo se extendió por todo camino, seguido de una inmensa nube de polvo que se elevó a la vista de todos. ¡Oh, Dios mío! El ruido despertó sobresaltado a las familias que se encontraban en sus casas a kilómetros de distancia. Las luces se encendieron instantáneamente en cientos de familias y edificios. ¿Qué demonios? ¿Qué está sucediendo? ¿Oíste eso? ¡Uah! Joder. ¿Quién despertó al bebé? Todos corrieron hacia las ventanas, girando la cabeza bruscamente en la dirección de donde provenía el estruendo, solo para abrir los ojos de par en par con incredulidad. ¡Mierda!, exclamó un hombre en pijama. ¿Qué demonios es eso? ¿Alguien más está viendo esto? Ataque del villano. Rápido. Que alguien llame a las autoridades. En el centro de mando de Yokohama, la pantalla de Tsukauchi no se apagó al instante. Solo mostraba una pared de polvo gris, seguida de un mensaje estático de sin señal que sonaba más fuerte que cualquier alarma. El dron había sido pulverizado. ¿Qué demonios acaba de pasar? Tsukauchi se puso de pie de un salto. Ni idea, detective. Endeavor. Besgeanist. Informe. Gritó Tsukauchi, con la voz quebrándose. Solo el sonido del viento aullador y el lejano y sordo estruendo de la destrucción llegaban a través de los canales abiertos. Informe. Que alguien me muestre algo. La voz de Tsukauchi se quebró, el sonido de la estática de la línea de comunicaciones actuó como un cuchillo afilado en la habitación. Lo perdimos todo en el sector 4, detective. Gritó un técnico mientras tecleaba frenéticamente. Hay fallos por todas partes. Los sensores térmicos están al máximo, es como si acabara de ocurrir una erupción volcánica en medio de la calle Kirin.
Tsukauchi agarró el borde de la consola, con los nudillos blancos. No necesitaba un sensor para saber lo que su instinto ya intuía. Activen la señal satelital. Ahora mismo. Barrio Camino, Quinta y Calle Kirin. El polvo formaba una espesa y asfixiante cortina gris y blanca. Los escombros seguían cayendo por todas partes, trayendo consigo los sonidos de la destrucción. Durante un minuto largo y angustioso, no se oyó nada más que el silbido de las tuberías de gas reventadas y el repiqueteo de las piedras al caer. Luego comenzó un golpeteo sordo. Era el sonido de botas pesadas. Una mano, envuelta en llamas naranjas, atravesó una plancha de yeso. Endeavor salió arrastrándose de entre los escombros del bar, con el traje manchado de polvo, y tosió. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios fue eso? Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. Gianist, Orca, informe, estallido. Un puño enorme atravesó el hormigón cercano. Gan Orca emergió de entre los escombros, con sus rasgos parecidos a los de una orca cubiertos de polvo y cortes. Aún, operativo, gruñó, sacudiéndose los escombros de los hombros. Pero esa explosión, ¿qué fue eso? No lo sé, gruñó Endeavor. Más adelante en la calle, la estatua de Mt. Lady se alzaba imponente en todo su esplendor, dominando la destrucción. Su traje estaba hecho jirones y la sangre le corría por los brazos a causa de decenas de cortes. A diferencia de otros héroes, su peculiaridad no le otorgaba mucha resistencia adicional. Por suerte, ya había alcanzado su altura máxima en el momento en que la explosión la alcanzó, usando su cuerpo como escudo. Detrás de ella, un grupo de héroes salió tambaleándose del cráter que había dejado su sombra. Estaban vivos porque ella había bloqueado lo peor de la onda expansiva. ¿Están todos bien? Preguntó con voz temblorosa. Estamos vivos. Gritó Kamui Wolves, ayudando a un oficial aturdido a ponerse de pie. A duras penas. Gianist emergió de detrás de una furgoneta policial volcada, con el traje desgarrado pero la ropa aún en su sitio. Los cables de fibra de carbono habían envuelto a casi una docena de héroes y agentes, arrastrándolos tras la imponente figura de Mt. Lady justo antes del impacto. Recuento de bajas, dijo inmediatamente, con voz firme a pesar del caos. Ahora. Equipo Bravo, 3 caídos. Gritó alguien. Necesitan atención médica. El equipo de vigilancia perimetral no puede contactar con ellos. No hay respuesta. El sector noreste simplemente ha desaparecido. No queda nada. Estamos recibiendo llamadas de otros héroes de la zona. El rostro de Endeavor se ensombreció mientras sus ojos recorrían la devastación. El polvo comenzó a asentarse, arrastrado por la ligera lluvia. A medida que se recuperaba la visibilidad, la magnitud de la masacre quedó al descubierto. La calle ya no era una calle, sino una trinchera. Una cicatriz abierta atravesaba el barrio, con edificios derrumbados a ambos lados. Los coches patrulla, alineados con tanta precisión hacía 5 minutos, eran ahora trozos de metal retorcidos e irreconocibles. Tal nivel de poder y destrucción, solo lo había visto en otra persona. El corazón de Endeavor se le encogió hasta el fondo del estómago. Aseguren a los prisioneros. Ladró. No los dejen. Ajajajaja. Las risas rompieron el caos. Todas las cabezas se giraron hacia el sonido. Shigaraki Tomura estaba sentado entre los escombros donde Mt. Lady lo había dejado caer durante el caos, todavía atado, pero riendo. Están todos acabados, gruñó, rascándose el cuello con las manos atadas. Acabados. ¿Me oyen? ¿Creían que habían ganado? ¿Creían que podían vencernos así como así? Sus ojos estaban desorbitados, frenéticos y brillaban de éxtasis. El maestro está aquí. El maestro está aquí. Las llamas de Endeavor se hicieron más brillantes. ¿Maestro? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Ya veo. Se giró para examinar la destrucción, buscando el origen del problema. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah. Tanto ansias de conocerme, Endeavor. La voz hizo que las pupilas de todos se contrajeran. Endeavor se giró y lo vio. Al final de la calle, caminando por el centro de la zanja, intacto por el hollín, se encontraba un hombre con traje negro que sostenía un paraguas en la mano izquierda. Todos los héroes se pusieron inmediatamente nerviosos. Maestro Tomura y Kurohiri pensaron lo mismo. Vaya, All for One se detuvo a 50 metros de distancia. Inclinó ligeramente la cabeza, observando la escena con curiosidad. ¡Qué colección tan espléndida! Lo mejor de Japón, todo reunido en un solo lugar. Maestro. Gritó Shigaraki. All for One dio un paso adelante.
Disculpa la demora, Tomura, la voz del altavoz se volvió ahora terriblemente real. Pero se requiere una entrada adecuada. Los héroes que están más lejos no me dejarían pasar sin más. Endeavor dio un paso al frente, con las llamas ardiendo. Así que eres tú quien da órdenes a estos criminales. Soy muchas cosas, Endeavor. Un maestro. Un coleccionista. Un visionario, si quieres, juntó las manos a la espalda. Pero puedes llamarme todo para uno. El nombre no significaba nada para la mayoría de los héroes presentes. Pero Gran Torino, que se encontraba casi al fondo del todo, tenía en ese momento rasgos que parecían más allá de la tumba. Es él. Su voz llegó a oídos de todos los héroes presentes. Es de quien Olmig advirtió. El responsable de la explosión. Todos se tensaron. Olmig, tenía razón. All for One miró hacia adelante a través de su máscara. Ya veo. Si no es el amigo de Shimura. Y yo que pensaba que habías muerto de viejo. Tú primero. Al fin y al cabo, eres mayor. Gran Torino dijo para sorpresa de todos. ¿Viejo? ¿Qué está pasando? Rugió Endeavor, pero Gran Torino no le prestó atención. Escuchen todos, no se contengan. Esta mujer es extremadamente peligrosa, capaz de enfrentarse a Olmig. Los personajes favoritos de todos cambiaron drásticamente. Endeavor no fue la excepción. Ni se te ocurra preocuparte por su vida. Si lo haces, acabarás muerto. Tiene muchas peculiaridades, y la principal es extremadamente peligrosa. Puede robar las peculiaridades de otros, así que ni se te ocurra tocarlo. Ahora que habíamos llegado a este punto, era inútil ocultarlo. Sin Olmig, el único capaz de resistir a All for One tanto en poder como en peculiaridad, cualquiera que fuera tocado perdería sus poderes. Ocultar información ahora solo les costaría la vida. Todos palidecieron. ¿Qué? Rugió Endeavor. ¿Por qué no dijiste nada si sabías tanto? Pero, una vez más, fue ignorado. Bueno, creo que ya se descubrió el pastel. Todos levantaron la mano. Aunque supongo que mi existencia no permanecerá oculta para siempre. Pero basta de charla. Ahora que las presentaciones han terminado, me llevaré a mi alumno Tomura y a sus asociados, así que, por favor, apártense mientras verifico que se encuentren bien. ¿Verificar su estado? La voz de Endeavor era un gruñido grave. El calor que emanaba de él comenzó a distorsionar el aire, convirtiendo la lluvia en un vapor espeso y sibilante. ¿Vienes a mi operación, masacras a mis hombres y crees que puedes simplemente irte con los prisioneros? Masacre es una palabra muy fuerte, reflexionó All for One. Prefiero pensar en ello como reestructuración. Aunque supongo que, desde tu perspectiva, la pérdida de vidas es bastante desafortunada. Endeavor. ¡No! Gritó Gran Torino, pero ya era demasiado tarde. Quemada de Jet. Un haz concentrado de llamas de alta intensidad brotó de la palma de Endeavor, atravesando el aire con el rugido de un motor a reacción. Ya fuera por su rabia o por la advertencia de Gran Torino, había concentrado toda la fuerza posible. Era un movimiento diseñado para incinerar todo a su paso, un golpe del hombre que se abrió camino hasta el puesto número 2 a base de pura y brutal fuerza. All for One no se inmutó. Simplemente levantó una mano para lanzar una versión concentrada de su ataque anterior. Sin embargo, en ese instante, sintió que su ropa se le apretaba. ¿Eh? Los que le sujetaban la ropa le tensaron los músculos, restringiendo su movimiento. O lo intentaron. El mejor Geanist, todo sucedió en una fracción de segundo. Al ver la ola de calor que se acercaba rápidamente, el ataque de All for One continuó sin cesar, y la interferencia apenas sirvió como una distracción fugaz. Cañón de aire más ampliador cinético 4 más mejorador de fuerza 3. Cualquier fuerza que pudiera haber detrás de esas fibras palidecía en comparación con el poder que emanaba de múltiples peculiaridades. El Jet Burn y el Air Cannon colisionaron. Acto seguido, este último atravesó al primero sin resistencia, disipando el ataque de Endeavor y avanzando sin cesar. Endeavor apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos cuando el atacante se abalanzó sobre él, lanzándolo 50 metros a través de la fachada derrumbada de una tienda. El viento azotaba los rostros de todos. Muchos estaban conmocionados al ver cómo el héroe número 2 era arrastrado por el viento con tanta facilidad. «Esfuérzate», gritó Mt. Lady. No dudó ni un instante. Con su tamaño, un solo puñetazo tenía la fuerza de una montaña que se derrumbaba. Atrás. Ella lanzó su enorme puño hacia abajo, con la intención de aplastar al hombre del traje contra la mismísima roca de camino. Todos para uno protegidos con un brazo. Estallido.
Con un rápido movimiento de muñeca, atrapó el puño de MT. Lady, una mano del tamaño de un coche, con la palma de su propia mano. El suelo bajo sus pies se resquebrajó cuando la onda expansiva del impacto hizo que todos los héroes que estaban de pie cayeran de rodillas. El receptor del ataque en cuestión ni se inmutó. Impresionante escala. Pero tu resistencia interna no se corresponde con tu masa externa. Un defecto común en los tipos mutantes. Con un empujón repentino y violento, hizo que la giganta tropezara hacia atrás. Se estrelló contra un edificio de oficinas de 5 pisos, cuya estructura se dobló como cartón bajo su peso. Todos los héroes contemplaron horrorizados la espantosa demostración de fuerza en un gesto tan casual. Tomura, observa con atención. Dijo All for One mientras sus pies se despegaban del suelo, volando con la habilidad de caminar sobre el aire. Esto es lo que sucede cuando el símbolo está ausente. Hoy les mostraré cómo es el mundo sin hormigas. 50 minutos después, distrito de camino, sector 4. El constante batir de los rotores rompía el denso silencio que se había instalado sobre las ruinas. Un helicóptero de noticias de Ilk sobrevolaba el perímetro, su foco atravesando el humo ascendente como un ojo que escruta. Dentro de la cabina, el veterano reportero Hashimoto sujetaba con fuerza sus auriculares, con el rostro pálido. Esto no tiene precedentes, balbuceó Hashimoto ante el micrófono. Han transcurrido 40 minutos del incidente en el distrito de camino, y la situación ha superado lo que solo puede describirse como hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para describir lo que presenciaba. Un desastre. La cámara recorrió con la mirada la devastación. Edificios reducidos a escombros. Calles llenas de cráteres y grietas. Incendios que ardían a pesar de la lluvia. Luces de emergencia parpadeando entre el humo como señales desesperadas. Según los informes, un único villano no identificado ha atacado a casi toda la vanguardia del grupo de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, incluyendo a Endeavor y a varios de los 10 mejores héroes profesionales. Los informes que llegan a través de las bandas de emergencia son alarmantes. Hizo una pausa, conteniendo la respiración mientras el piloto inclinaba el helicóptero, dándoles una vista clara de la trinchera central. Por ahora, podemos confirmar que varios héroes han caído. Se desconoce el número exacto de bajas, pero, Dios mío, Hashimoto susurró, olvidando su guión. Barrio Camino, planta baja, la escena era apocalíptica. Cuerpos de héroes esparcidos por el campo de batalla como juguetes rotos. Gun Orca yacía inmóvil contra un muro derrumbado, con sus emisores sónicos destrozados y un charco de sangre bajo él. Mt. Lady había recuperado su tamaño normal, inconsciente en un cráter que ella misma había creado, con el traje completamente hecho jirones y prácticamente semidesnuda. Kamui Watts estaba enredado en sus propias ramas rotas, su cuerpo de madera astillado y roto en numerosas partes como un árbol dañado. Ryukyu, el héroe dragón, había colapsado hacía mucho tiempo. Krust, el héroe del escudo, yacía boca abajo entre los escombros, con sus característicos escudos esparcidos a su alrededor como fragmentos de cerámica rota. Decenas de otros yacían como adornos. Algunos se movían débilmente. La mayoría permanecían completamente inmóviles. Y en el centro de todo, desplomado contra una furgoneta policial destrozada, estaba Besgianist. Su impecable traje estaba desgarrado y quemado. La sangre empapaba la tela, extendiéndose desde una herida en su torso. No puedo, su respiración era dificultosa, cada respiración una lucha visible. El hombre intentó levantar la mano, con los dedos temblorosos. Sudon, maestro de fibra, apenas respondió con unos pocos hilos que salían de su traje. No puedo moverme. Apenas podía respirar. Las heridas que había sufrido eran bastante graves, con una alta probabilidad de hemorragia interna. Lo último en lo que debería pensar ahora era en moverse. Sin embargo, se obligó a abrir los ojos y contemplar la escena que tenía delante. Endeavor, aquel hombre que había ardido con una ambición capaz de rivalizar con la del sol, estaba suspendido en el aire por el cuello, colgando como una marioneta en las garras de All for One. Su traje estaba rasgado en varios lugares. Tenía quemaduras por todo el cuerpo, quemaduras propias, producto de un golpe de calor tras esforzarse al máximo sin conseguir nada. Le sangraba la nariz, la boca y tenía un corte encima del ojo. Pero peor que las lesiones físicas era su rostro. Bueno, Endeavor, la voz de All for One resonó con claridad por la calle en ruinas. ¿Cómo te sientes? Este giro de los acontecimientos me resulta muy divertido. Endeavor apenas pudo gruñir en respuesta, mientras sus dedos arañaban débilmente la mano que le rodeaba el cuello.
Vamos. All for One ladeó la cabeza, esa terrible máscara reflejando la luz del fuego. No te detengas tan fácilmente. Después de todo, antes hablaste con mucha audacia por mi altavoz. Me dijiste que no había escapatoria. ¿Acaso tu bravuconería se esfumó tan fácilmente? Apretó ligeramente. Endeavor se atragantó. ¿Dónde está ahora esa confianza? ¿Esa certeza? ¿Esa justa furia? La voz de All for One adquirió un tono burlón. Me dijiste que me rindiera. Que me quitara de en medio. ¿Lo recuerdas? Las llamas del Endeavor se extinguieron por completo. Ya me lo imaginaba. Besgeanist observaba, con horror y rabia luchando en su conciencia menguante. Tengo que hacer algo. Lo que sea. No puedo dejar que, no puedo, alzó la mano con una convicción apenas reunida, con los hilos extendiéndose hacia All for One, un cañón de aire comprimido impactó contra su pecho. El impacto fue catastrófico. El cuerpo de Besgeanist se elevó del suelo, salió disparado hacia atrás y se estrelló contra los escombros. La sangre brotó de su boca al caer al pavimento y quedó inmóvil. Un agujero. Había un agujero en su torso. Un agujero limpio, con los bordes cauterizados por la presión. Admiro tu convicción, Besgeanist, dijo All for One sin mirarlo, aún sosteniendo a Endeavor. Como era de esperar del héroe número 4. Desafortunadamente, observó el cuerpo inmóvil. No necesito el tuyo. Helicóptero de noticias, oh, Dios mío, susurró Hashimoto al micrófono, apenas recordando que estaba transmitiendo. Besgeanist está herido. Repito, Besgeanist parece estar gravemente herido. Podemos ver, su camarógrafo hizo zoom en el agujero en el torso de Besgeanist. Traumatismos graves. Los servicios de emergencia no pueden llegar a la zona debido a las hostilidades en curso. El culpable es, Barrio Camino, planta baja. Tu técnica requiere años de práctica minuciosa y una intuición delicada, es demasiado trabajo para una peculiaridad que no puedo simplemente delegar a un subordinado. All for One volvió a centrar su atención en Endeavor, que aún colgaba de su mano. Tu peculiaridad, sin embargo, acercó a Endeavor, examinándolo como un joyero examina un diamante. Encaja a la perfección con la personalidad de Tomura. De repente, una mancha roja surcó el aire. El G-Shot, reducido a un hilo microscópico, atravesó el humo a la velocidad del sonido, apuntando directamente al hueco en la máscara de All for One. Retroceso de impacto. El hilo rojo oscuro chocó contra una pared invisible y recuperó su forma humana. El cuerpo de G-Shot se convulsionó al volverse en su contra la energía cinética que había acumulado. Antes de que pudiera retroceder, la mano libre de All for One se extendió rápidamente, atrapando al ninja por el cuello. El tuyo también servirá perfectamente como adición a mi colección, dijo All for One. Un zumbido sordo llenó el aire. El sonido de la transferencia. El G-Shot y Endeavor arquearon la espalda, poniendo los ojos en blanco mientras la esencia misma de sus almas era arrancada de sus sistemas nerviosos. All for One se soltó. Los héroes número 2 y número 5 cayeron al barro como basura. Reacción a nivel nacional. Ya fuera en Tokio, Osaka o Fukuoka, millones de personas miraban fijamente sus pantallas de televisión en un silencio petrificado. En los refugios, los niños comenzaron a llorar. Quienes se encontraban en otras ciudades disfrutando de la vida nocturna habían regresado apresuradamente a sus hogares sin pensarlo dos veces. Dios mío. Esto, no puede ser cierto. Una familia de 4 personas en los refugios observaba con horror absoluto. En los salones de todo el país, millones de personas observaron horrorizadas. En Osaka, un padre sostenía a su hija mientras ella lloraba, mirando fijamente la pantalla que mostraba a los héroes caídos. En Kioto, una madre le tapó los ojos a su hijo, pero ella misma no pudo apartar la mirada. En las agencias de héroes, los héroes fuera de servicio veían cómo sus compañeros eran destruidos, impotentes para ayudar. En la sede de la HPSC, la presidenta permanecía inmóvil, con el rostro pálido. La transmisión estaba en todas partes. En todos los canales. En todas las pantallas. Japón, y el mundo entero, presenciaron la caída de sus héroes. Esto es terrible. En la UA, Nezu estaba sentado en la oficina del director, con el rostro más sombrío que nunca. En las residencias estudiantiles, los alumnos que aún permanecían despiertos a esas horas no fueron la excepción. Desde la clase 1 hasta los estudios generales, todos compartieron la misma reacción. La voz del reportero en la transmisión se había convertido en un sollozo desesperado. Todos los héroes han caído. Endeavor, Geanist, el G-Shot, todos han sido derrotados. Las autoridades no responden.
Gritó Hashimoto por encima del ruido de los rotores. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde ha salido este villano? Con la mitad de camino destruida y los héroes más poderosos derrotados, parece que no queda nadie que pueda interponerse en el camino de este villano. Nadie excepto, posiblemente, nuestra única esperanza para afrontar esta situación, y aún así, incluso ahora, después de este desastre, la pregunta persiste, dijo el reportero apretando los dientes. ¿Dónde está? En nuestra hora más oscura, ¿dónde está Olmig? Al otro lado del océano, dentro de la cabina del avión de transporte HPSC de gran altitud, el zumbido de los motores a reacción sonaba como un lamento fúnebre. La aeronave estaba siendo llevada al límite de sus capacidades mecánicas, pero para los tres hombres en su interior, la sensación era de estar inmóviles. En la cabina trasera insonorizada, Toshinori Yagi estaba sentado al borde de un asiento de cuero, con su cuerpo esquelético temblando. Sus ojos hundidos y oscuros estaban fijos en la pantalla de una tableta que sostenía en manos que no dejaban de temblar. La tableta mostraba la misma imagen borrosa y ampliada tomada desde el helicóptero de la NHK. Lo vio todo. Cuando las llamas del cuerpo de Enji Todoroki se extinguieron, Toshinori dejó escapar un sonido sobrehumano. Era un sollozo ahogado y patético de pura agonía. Todos para uno, gruñó. Monstruo. Monstruo absoluto. En la zona de asientos principal, el ambiente era aún más sombrío. Shota Aizawa veía el noticiero en el monitor de la pared. Su rostro era una máscara de piedra, pero la bufanda que lo cautivó se ajustaba y aflojaba inconscientemente alrededor de sus hombros. Todos han desaparecido, murmuró Aizawa con voz desprovista de emoción, con ese tono monótono que usaba cuando la situación pasaba de ser peligrosa a catastrófica. Toda la cúpula de la jerarquía de héroes, aniquilada en menos de una hora. Dirigió su mirada hacia la parte trasera del avión, hacia la puerta donde Toshinori ocultaba su vergüenza. Nos dirigimos hacia el vacío. Para cuando aterricemos, ni siquiera quedará un frente al que unirnos. De vuelta en Japón, All for One se ajustó el gemelo y pasó por encima de la figura silenciosa de Endeavor. Ignoró los gemidos de los moribundos y escudriñó las ruinas hasta que vio a un joven policía acurrucado tras un trozo de hormigón, con la pistola temblando tan violentamente que resonaba. Con un simple movimiento de muñeca, la mano de All for One se transformó en numerosas ramas de madera que apartaron el obstáculo del camino y luego ataron al hombre, arrastrándolo por la acera hasta detenerse a sus pies. Por favor, no me maten, sollozó el oficial, con los ojos fuertemente cerrados. Eso depende completamente de tu utilidad, dijo All for One con calma. Te dejaré vivir si respondes a una pregunta muy sencilla. Esta noche he notado una ausencia. Una ausencia simbólica. ¿Dónde está Olmig? Hola, dijo All for One amablemente, agachándose hasta la altura del oficial. El oficial gimió. Tengo una pregunta para ti, continuó All for One. Y si respondes con sinceridad, te dejaré vivir. ¿Te parece justo? El oficial asintió frenéticamente. Bien. All for One ladeó la cabeza. ¿Dónde está Olmig? Yo, no lo sé. Las palabras salieron a borbotones, desesperadas. No nos dijeron nada. A ninguno de nosotros. Solo que estaba fuera del país por alguna razón. All for One se quedó inmóvil por un instante. Luego, comenzó a reír, dándose cuenta de repente de que el universo tenía sentido del humor. ¿En el extranjero? Miró hacia el helicóptero de noticias que sobrevolaba la zona, sabiendo que era muy probable que Toshinori estuviera observando desde algún lugar tras aquel oscuro horizonte. ¡Qué poético! El protector estaba ausente mientras la casa ardía. Realmente le intrigaba. Ahora bien, ¿qué pudo haberte llevado a marcharte en un momento como este, Toshinori? Se volvió hacia el oficial. ¿Cuándo regresa Olmig? Horas. Tal vez 4 o 5 horas. All for One asintió. Así que llegará y se encontrará con que esto ya ha terminado. ¿Qué, apropiado? Soltó al oficial, quien se alejó inmediatamente como quien libera un insecto y caminó hacia los escombros donde se encontraba Tomura Shigaraki, aún temblando por una mezcla de asombro y adrenalina. Maestro, susurró Shigaraki con voz ronca, con la mirada fija en los cuerpos maltrechos de los héroes. Usted vino. Por supuesto, Tomura, dijo All for One con voz cálida y paternal. Te ves preocupado. ¿Es porque tu plan no salió tan bien como lo imaginabas? Shigaraki bajó la mirada, con los dedos temblando hacia su cuello. Debí haber visto a los rastreadores. Fui imprudente. Tonterías, interrumpió All for One.
El fracaso es simplemente el mejor maestro, así que no se desanimen. Sin detenerse, dijo. Simplemente inténtalo de nuevo. Si un camino está bloqueado o surgen complicaciones, busca otra manera. No te preocupes por el cómo llegaron a ese punto. Se detuvo justo delante de él. Asegúrate de aprender y no repetir el mismo error. E incluso si lo haces, incluso si fracasas, inténtalo. Vuelve a intentarlo. Extendió la mano. Hazlo tantas veces como necesites. Para eso estoy aquí. Shigaraki permaneció inmóvil, con la mirada fija en la mano de su maestro que finalmente se posó sobre su hombro en un gesto tranquilizador. Todos mis esfuerzos son por ti. Eso es lo único que importa. Sí, maestro. Bien. ¿Te fijaste bien? Cada segundo, susurró Shigaraki. Dime, ¿qué aprendiste? Esos héroes son débiles, dijo Shigaraki de inmediato. Sin Olmig, no son nada. El poder, el verdadero poder, es imparable. Cierren. Lo que presenciaron no fue solo poder. Fue preparación. Estrategia. Comprender las debilidades del enemigo y explotarlas sin piedad. Señaló a los héroes caídos. Su fracaso actual, continuó All for One, es que los localizaron. Los descubrieron. Su base de operaciones se vio comprometida. La expresión de Shigaraki se oscureció. Y, no es un gran fracaso, dijo All for One con suavidad. Los contratiempos ocurren. Una lección importante que aprender es asegurarse de que no queden cabos sueltos cuando no se desea que los haya. Su máscara se alzó mientras contemplaba el cielo oscuro. El helicóptero en vuelo, las nubes de polvo, la destrucción que dejaban a su paso. Eso es lo que significa ser un verdadero villano. Cada revés se convierte en una lección y cada fracaso en combustible. Cada oportunidad se aprovecha. Al fin y al cabo sus labios se curvaron revelando una sonrisa siniestra. Transformas el mundo mismo a lo lejos, Endeavor permanecía inmóvil, incapaz de hacer nada más que escuchar. Pero basta de hablar de eso. Todos bajaron las manos, con la sonrisa aún dibujada en el rostro. Hablando de aprovechar las oportunidades, lo mejor sería que nos pusiéramos manos a la obra. Shigaraki miró a su maestro confundido. ¿Maestro? ¿Confundido? Bueno, Tomura, el universo nos ha ofrecido un regalo. Un lapso de tiempo que el propio Toshinori nos brindó con su ausencia al otro lado del mar. Sería imperdonable no aprovechar cada segundo. Shigaraki levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Quieres decir, que aún no hemos terminado? Apenas hemos comenzado, rió All for One mientras sus manos se convertían en remaches rojos y negros, curvándose hacia atrás antes de incrustarse en Endeavor. Skelch. Kurohiri, tenemos varios huéspedes dispersos por todo el país en prisiones de alta seguridad. Hombres talentosos y ambiciosos que se han estado pudriendo en silencio. Sus dedos, firmes como remaches, se retiraron del cuerpo ahora inconsciente de Endeavor. Conoces las coordenadas. Lleva a Tomura y a tantos Nomu como necesites para invitarlos a unirse a nuestra causa. Maestro, no querrá decir. Sí, dijo All for One. Aunque no esté todo planeado al detalle, no importa. Con Olmig fuera de escena y los mejores profesionales derrotados, quedan muy pocos que puedan detenerte. Es hora de poner en marcha tu plan. Se irguió, el viento azotaba su chaqueta mientras señalaba hacia el horizonte. Libéralos, Tomura. Libera a tantos como puedas. Quienes deseen seguirte pueden unirse a ti. Quienes no, déjalos libres para que siembren el caos en esta sociedad. Deja que la policía y los héroes menores se ahoguen en el caos de 1000 incendios. Haz lo que quieras. La respiración de Shigaraki se entrecortó. ¿Y tú, maestro? Kurohiri se acercó. Yo. All for One alzó la mano, de la que brotaron llamas. Al igual que tú, me prepararé para el futuro que se avecina. Mientras reúnes tus fuerzas y siembras el caos en el país, yo me quedaré aquí para familiarizarme con las nuevas habilidades a mi disposición. Y entonces, aprovecharé al máximo el tiempo que Olmig nos ha concedido hasta su regreso. Su sonrisa se ensanchó tras la máscara. Tal como dije, las oportunidades son fugaces. Yo, ya veo. Bien, dijo All for One, haciendo un gesto de desdén con la mano. Vete, Tomura. Llévate a tus compañeros y aprovecha al máximo esta experiencia. Yo me encargaré de la limpieza. El portal de Kurohiri se abrió, un torbellino de oscuridad. Shigaraki no dudó y lo atravesó con los ojos brillantes de emoción, como un niño al que le entregan las llaves de un nuevo reino. Rappa cargó al borracho de Hidoro y lo siguió. Una cosa más, Kurohiri. All for One gritó justo cuando Kurohiri se preparaba para seguirlo.
El villano del Warp se detuvo. Sí, maestro. Aléjalo del tártaro por ahora, dijo All for One. La seguridad allí sigue siendo una variable que aún no podemos superar con tan poco tiempo. Después de ver lo que he logrado esta noche, se creerá invencible. La voz de All for One denotaba una ironía mordaz. Tártaro, nombrado en honor a un dios griego. Era una fortaleza difícil de conquistar incluso para él. Lo último que deseaba era que Shigaraki se sobreestimara y sufriera otro revés tan pronto. La ambición es útil, pero no podemos dejar que se convierta en exceso de confianza. ¿Lo entiendes? Sí, amo. ¿Y qué hay de los otros lugares? ¿Los demás? Que haga lo que le parezca. Agitó la mano. En cuanto al lugar que mencionamos, una vez que el tablero esté suficientemente saturado y las fuerzas locales estén al límite de sus fuerzas, déjenlo actuar allí. Es el único lugar que realmente le dolerá a Toshinori ver en ruinas. Pero solo cuando sea el momento adecuado. Ni demasiado pronto, para que piensen que lo peor ya pasó. Ni demasiado tarde, para que All Might esté bien, distraído. Yo mismo coordinaré la huelga. Asegúrate de hacerlo. All for One finalmente miró directamente a Kurohiri. Esta noche, Tomura aprenderá a controlar el caos. Pero aún le falta paciencia para la precisión. Tú le proporcionarás esa precisión en su lugar. Entiendo. Entonces vete. Tienes mucho trabajo por delante. Con un leve silbido, el portal se derrumbó, dejando a All for One solo en medio de la devastación. Los únicos sonidos que quedaban eran el zumbido rítmico y lejano de los helicópteros de noticias y el crepitar de los fuegos que se extinguían. All for One volvió a mirar los cuerpos dispersos. Se acercó a Endeavor, cuya respiración era superficial y entrecortada. El otrora poderoso héroe de la llama se había reducido a un cascarón maltrecho e impotente. Sin decir palabra, All for One se inclinó y agarró el cuello del traje carbonizado del héroe. Con una fuerza sobrecogedora y sin esfuerzo aparente, comenzó a arrastrar al inconsciente número 2 por la grava manchada de ceniza, mientras el sonido del cuerpo rozando los escombros resonaba en la calle vacía. No miró hacia atrás, ni a las cámaras ni a los restos. Simplemente caminó, una silueta de victoria absoluta, dirigiéndose hacia las sombras del almacén secundario donde había comenzado su noche. En el campo de batalla, el único sonido era el silbido de las tuberías de gas reventadas y el crepitar de los incendios lejanos. Finalmente, sonaron las sirenas. Anteriormente, los vehículos de emergencia habían permanecido en el perímetro, esperando la señal de que todo había terminado, una señal que nunca llegaba. Ahora, con el combate finalizado, llegaron en masa, un tsunami de luces intermitentes y voces desesperadas. Médico. Necesitamos un médico aquí. Este todavía respira. Traigan una camilla. Maldita sea. Ese es el Gesot. Este no respira. Dios mío. Que alguien ayude a Mount Lady a salir de entre los escombros. Los paramédicos, con chalecos amarillos, se abrían paso entre los escombros, sorteando restos de chatarra y hormigón roto, y encontraron héroes dispersos entre juguetes destrozados. Oye, ¿quién es este tipo? Preguntó un médico al encontrar al hombre que tenía delante bastante familiar. ¿Es esa la pregunta que cabe hacer ahora? Obviamente es un héroe en estado crítico. Llévenlo a la ambulancia. El Ganorca, de aspecto humano, fue subido a una camilla. Mt. Lady, ya de vuelta a su tamaño normal, con el traje hecho jirones, fue envuelta en una manta térmica por una paramédica. Más héroes fueron sacados de sus posiciones. Ryukyu, Krust, y en el centro de todo, Besgeanist yacía inmóvil. Esto es crítico. Crítico. Un médico presionó ambas manos contra el agujero en el torso de Besgeanist, la sangre se filtraba entre sus dedos. Necesito vendajes de compresión, ahora. Otro médico se dejó caer a su lado con un botiquín, con las manos temblorosas. Hay un agujero que lo atraviesa, ya lo veo. Detengan la hemorragia. Ha perdido demasiada sangre, entonces, que empiece la transfusión. Muévanse. Que alguien llame a Bloodwork. Un héroe profesional con la peculiaridad de convertir el agua en sangre estaba de guardia. Trabajaban frenéticamente. Quédense con nosotros, dijo el primer médico entre dientes. Quédense con nosotros, maldita sea.